Bienvenidos a esta charla sobre hipótesis de la investigación que se hace en el marco del Seminario 1 de Investigación de las Maestrías y los Doctorados en la Facultad de Minas. Yo soy Hernán Álvarez y pertenezco al Grupo de Investigación en Procesos Dinámicos Kalman. Vamos a hablar entonces de la hipótesis y la solución al problema de investigación en primera instancia. La hipótesis, de entrada, como definición breve, es una posible solución al problema de investigación. Toda solución, obviamente, es estructurada, lo que implica que las partes que la componen tienen una organización reconocida y premeditada entre ellas. O sea, la hipótesis se armó de manera juiciosa para que sea una pieza de conocimiento completa. La aplicación de toda solución, justamente como la hipótesis es una solución que se plantea al problema, debería ser metódica, lo que indica la existencia de un procedimiento para resolver el problema de investigación. Hablamos en ocasiones de hipótesis de trabajo más que de hipótesis definitiva, que es la última que uno obtiene, y en ese sentido deberíamos decir que existen varios momentos en la construcción de la hipótesis. A las hipótesis iniciales se les conoce como hipótesis de trabajo, porque son hipótesis que apenas están en fase de construcción. Ya cuando se consolida, se le dice simplemente la hipótesis de investigación y es la que queda plasmada en la propuesta de investigación como escrito formal y obviamente en la tesis final como libro. Debido a esa similitud entre todas las hipótesis, aquí no vamos a diferenciarlas y a partir de este momento solamente nos referiremos a hipótesis en genérico, aunque hay veces haremos la alusión de que se puede encontrar alguna particularidad en la hipótesis de trabajo. La hipótesis como solución entonces nos marca una especie de hito y es que nos devuelve al estado del arte. Para poder construir buenas hipótesis iniciales, las hipótesis de trabajo, la revisión del estado del arte tiene que haber sido la más juiciosa posible. Se trata entonces de estudiar o de determinar con todo detalle todas las soluciones disponibles al problema, tanto problemas colaterales, problemas análogos o incluso problemas contrastantes al problema que estamos trabajando. Ese estudio debe arrojar un grupo de hechos y evidencias del problema de investigación. Se va a convertir luego en algo muy importante, lo vamos a ver en la segunda parte de esta charla, cómo diferenciar los hechos y las evidencias que rodean la solución que estamos proponiendo ayuda bastante a que la escritura de la hipótesis sea más fácil. Además, la revisión del estado del arte le debe permitir a uno hacer un inventario detallado e incluso jerarquizado, armar unas familias y unos niveles de importancia de todas las herramientas aplicadas al problema de investigación. La selección justamente de las herramientas para una investigación queda dictada en muy buena medida desde la formulación inicial de las hipótesis, o sea, cuando uno apenas está elaborando las hipótesis de trabajo. A su vez, esas herramientas terminan por condicionar cuál de las hipótesis de trabajo es la que uno va a dejar como hipótesis definitiva. Voy a tomar algunas apreciaciones de dos trabajos de Mario Bunge, un investigador muy dedicado a recorrer todo el asunto de los temas de la metodología de la investigación y la filosofía de la ciencia. Esta es una cita que voy a leer textual para que nos vamos metiendo de una vez en todo lo que significa una buena hipótesis. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorarse de él para hacerlo más confortable. Miren que nos marca como una especie de norte de la investigación. Les recomiendo dos libros de Bunge que los dos son disponibles en la web. El primero se llama La ciencia, su método y su filosofía, y el segundo, Ciencia, técnica y desarrollo. Son dos libros en los que Bunge, con su estilo característico, que además es muy claro, nos presenta estas temáticas siempre orientadas hacia la filosofía de la ciencia y hacia un método, a buscar un método para investigar y para formar investigadores. Sigo con Bunge. Él habla de dos familias de ciencias, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Es importante tener esta diferenciación porque nos vamos a dar cuenta que en ingeniería trabajamos mucho más desde lo fáctico que desde lo formal, aunque hacemos una combinación de las dos características. Las ciencias fácticas, dice él, del latín factu, hecho, están basadas en los hechos, en lo observable, lo experimental y lo material. Él las subdivide en dos, las naturales, que se ocupan de la naturaleza, y las sociales, que se ocupan del ámbito humano. No recurren estas ciencias, las fácticas, a símbolos vacíos,
siempre usan símbolos interpretados, por lo tanto necesitan la observación y la experimentación para poder probar sus hipótesis. Ahí es donde nos vamos a ubicar nosotros fundamentalmente, aunque también echamos mano de la segunda familia que él define como formales. Estas ciencias trabajan con formas, es decir, objetos ideales creados por el hombre que existen en su mente y son obtenidos por abstracción. Son ciencias racionales, sistemáticas y verificables. A estas ciencias les interesan las formas y no los contenidos. No les importa lo que se dice, sino cómo se dice. La verdad en las ciencias formales es necesaria y formal. Aquí cae la matemática, en este tipo de ciencias. Esto nos obliga a volver al objeto de estudio, simplemente a darle un flechazo, y por eso traigo esta diapositiva completa de la reconstrucción del objeto de estudio, porque otra vez nos pone en esas partes internas del objeto de estudio que son la parte conceptual, la parte teórica y obviamente la parte práctica. Lo formal y lo fáctico, cuando hacemos investigación en ingeniería, tienen significado y particularmente en las tesis de posgrado en ingeniería debería existir una combinación o una especie de visión combinada de lo formal y lo fáctico. Miren en qué sentido. El formalismo debería estar en las teorías y conceptos seleccionados, acabamos de ver el objeto de estudio, en las herramientas y la aplicación de esas herramientas, en los métodos de demostración y la validez de esos métodos, en los métodos experimentales y su validez inherente. Lo fáctico, en cambio, debería estar en un objeto real que valide el objeto de estudio y en la información desde el objeto real, o sea, qué experimentos se pueden hacer sobre ese objeto real. Les recuerdo aquí algo importante, la experimentación en estos momentos acaba de recibir como un aporte interesante y es que además de la experimentación in vivo y in vitro, podemos hacer experimentación in silico, es decir, hacer simulación directa en la computadora de un modelo validado. Bunge, cuando habla de la verificación, reitera mucho que las ciencias formales demuestran o prueban, mientras que las ciencias fácticas, las que nosotros trabajamos en ingeniería, verifican, confirman o rechazan hipótesis que la mayoría de veces son provisionales, porque otra investigación puede llegar a mover esa hipótesis, bien sea porque la reemplace por una nueva o porque la haga de un cubrimiento mayor. Dice también Bunge sobre la verificación que las ciencias son por fácticas, no son en realidad un montón de hechos sin ninguna conexión. Las ciencias fácticas generan un sistema de ideas. La verificación se torna mucho más exacta porque lo que estamos buscando es hacer que el significado de nuestra investigación produzca significado nuevo. Ese significado ya debería estar en la hipótesis. Justamente la hipótesis es lo que nos dice qué tanto conocimiento nuevo vamos a generar en el área en la que estamos investigando. La posesión de un significado, que es lo que estamos persiguiendo, es una condición necesaria para que una proposición sea verificable. Miren que ya empezamos a darle a la hipótesis una cierta característica. ¿Cómo comprobar lo que aún no entendemos? Justamente cuando estamos arrancando con la hipótesis puede existir una parte que no logramos entender. Esto nos lleva a hablar muy brevemente de las fases en el desarrollo de la ciencia, y les digo muy brevemente porque seguro se van a tratar en otras de estas charlas, pero aquí la necesitamos para poder ubicar el significado de la hipótesis como proposición. La primera fase de la ciencia es la exploratoria, es decir, en esta fase encontramos muchos experimentos en diferentes condiciones del proceso, pero todavía no encontramos más allá de los datos. La segunda fase es la correlacional, en la que ya aparecen algunas correlaciones matemáticas que muestran incluso jerarquías o relaciones entre las variables. La tercera fase, la descriptiva, en la que surge una descripción del posible mecanismo que rige la operación del proceso. Y la última de las fases, que es la de madurez completa, se llama explicativa, porque ya aparece una explicación que se convierte en teoría sobre el porqué de los comportamientos del proceso. Noten entonces que en ocasiones el asunto de que no entendamos completamente lo que vamos a intentar probar en la hipótesis nos puede estar señalando que estamos en fase exploratoria, más que en la fase correlacional descriptiva o explicativa. Eso hay que analizarlo a ver si nuestro nivel de formación, maestría y doctorado, nos permite hacer alguna innovación o aporte en una fase tan temprana como la exploratoria. ¿Cómo generar hipótesis? Bunge se hace dos preguntas acerca de eso, y la pregunta fundamental es: ¿existe una técnica infalible para inventar hipótesis científicas que sean probablemente verdaderas?
Existe además un método en el sentido cartesiano de conjunto de reglas ciertas y fáciles que nos conduzca a enunciar verdades fácticas de gran extensión. A esas dos preguntas de cómo generar hipótesis, Bunge contesta de manera tajante en que no hay reglas infalibles que garanticen por anticipado el descubrimiento de esos nuevos hechos y mucho menos la invención de nuevas teorías. Uno lo que podría decir es que la incertidumbre debe buscarse tan solo en las ciencias formales. Nosotros aquí nos tenemos que mover alrededor de todo lo que vamos investigando y de todos los hechos y evidencias que otros investigadores van dejando previo a nuestro trabajo. Vuelve al método científico Bunge para decirnos, como en un tono de tranquilidad, que el método científico no produce automáticamente el saber, pero nos evita perdernos en ese caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica cómo no plantear los problemas y cómo no sucumbir a nuestros prejuicios. Es lo que él llama la subjetividad extrema. Habla del método científico de manera cerrada, diciendo que la investigación no es errática sino metódica. No estamos haciendo tanteo y error permanente, sino que estamos buscando la verdad a partir de un método. No hay una sola manera de sugerir hipótesis, sino muchas maneras. Las hipótesis no se nos imponen por la fuerza de los hechos, sino que son inventadas para dar cuenta justamente de esos hechos. ¿Tienen las hipótesis alguna forma particular? Eso es lo que vamos a ver en el próximo bloque, en el que abordaremos esa manera o una posible manera de construir hipótesis, obviamente respetando un cierto formalismo de esas hipótesis. Los invito entonces al segundo bloque y final de esta parte de hipótesis en la investigación. Muchas gracias.